Mi canción va a despertarla, susurró el niño, hasta que la mujer abrió los ojos. Una neblina gris se aferraba a la pequeña villa de Taxco, un sudario perpetuo que borraba los contornos de las montañas y se colaba por las rendijas de las viejas casas de adobe. En una de ellas, una melodía pura, pero extrañamente triste, se elevaba de un violín, chocando contra el silencio sepulcral que lo habitaba todo. Era el sonido de la esperanza, pero también el de la desesperación. El violín era tocado por un niño de 12 años, con los ojos cerrados, como si intentara con su música penetrar la gruesa capa de inercia que cubría la figura inmóvil en la cama. Sus dedos, pequeños y aún inexpertos, se movían sobre las cuerdas, intentando dar vida a un cuerpo que parecía haberla abandonado por completo. La habitación, con sus sábanas blancas cubriendo los muebles, olía a medicamentos, a polvo acumulado y a sueños rotos. La vida parecía haberse detenido en ese lugar, congelada en un instante de dolor 6 meses atrás, cuando el coche de su madre se estrelló contra un árbol a las afueras del pueblo. La única voz que se escuchaba en esa casa era la del violín de Leo, un lamento musical por una madre que yacía en un coma profundo, atrapada entre la vida y la muerte. El sonido del violín se detuvo bruscamente. Leo, con un nudo en la garganta, dejó caer el arco que rebotó con un eco sordo en el suelo de madera. Se acercó a la cama, acarició con ternura la mano pálida de su madre. Lara, una pianista prodigiosa cuya música llenaba de alegría cada rincón de la casa antes del accidente. Ahora, solo el silencio respondía a su toque. El tiempo en esa habitación era una entidad extraña, sin mañana ni pasado, solo un eterno presente de espera y dolor. Afuera, la vida seguía su curso, ajena a la burbuja de sufrimiento en la que vivía la familia. Mi canción va a despertarla, susurró el niño al oído de su madre, una promesa que se sentía más como un conjuro de México, en la gente que se enfrenta a desafíos similares, y se preguntó si la fe y el amor también eran la respuesta para ellos. Con el violín en la mano, se sintió una extensión de ese instrumento, un vehículo para el amor que intentaba desesperadamente manifestar en una forma tangible. Leo era un niño sensible, con una mirada que parecía capturar la melancolía de la neblina de Taxco. Había heredado el talento de su madre, no solo en la música, sino también en la capacidad de ver el mundo a través de un lente de profunda emoción. Antes del accidente, su vida era una sinfonía de risas, de notas de piano que llenaban la casa y de cuentos narrados por su madre con una voz dulce y melodiosa. Lara era el sol de sus días, la figura que le había enseñado a ver la belleza en cada nota y en cada amanecer. Ella era la razón por la que su violín no era solo un instrumento, sino una extensión de su alma. Pero ahora el silencio había tomado el control. El piano de su madre, cubierto por una sábana blanca, era un fantasma en la sala, un recordatorio doloroso de lo que habían perdido. La ausencia de Lara se sentía en el aire, en el polvo que se acumulaba en los estantes, en el eco de sus propios pasos por la casa vacía. La única forma en que Leo se sentía cerca de ella era a través de la música, y por eso tocaba sin cesar, con la esperanza de que su melodía pudiera trascender el silencio que se había instalado entre ellos. El trauma de Leo era la soledad, el peso de la culpa autoimpuesta. Había escuchado a su padre, Mateo, una noche, murmurar que si no se hubiera quedado en casa para esperarlo, el accidente no hubiera ocurrido. A pesar de que la frase fue un desahogo sin malicia, se clavó en el corazón del niño como una astilla. Desde ese momento, Leo cargaba con la creencia de que era responsable por la inercia de su madre y la ruina de su familia. El miedo a perderla por completo lo consumía. Su padre, un hombre que antes era fuerte y alegre,
se había desmoronado. Las deudas de hospital se apilaban en la mesa de la cocina y el alcohol se había convertido en su único consuelo. Mateo evitaba la mirada de su hijo, su dolor tan profundo que no podía soportar ver en él el vivo retrato de la mujer que había perdido. La comunicación entre ellos era mínima, un intercambio de miradas tristes y silencios pesados, lo que profundizaba aún más el sentimiento de aislamiento en Leo. El niño sentía que su familia se estaba desintegrando, pieza por pieza, en una tragedia silenciosa. Las horas de Leo se consumían en un ciclo monótono: escuela, un almuerzo solitario, y luego el regreso a casa para sentarse al lado de la cama de su madre. La luz del sol que se filtraba por la ventana empolvada era lo único que marcaba el paso del tiempo. Las rutinas, antes confortables, se habían convertido en un recordatorio de la pérdida. El violín era su única compañía, el único testigo de sus lágrimas y de sus esperanzas. Su padre, en su dolor, se había vuelto un extraño para él. Los ruidos de las botellas chocando en la cocina por la noche eran un preludio a los sollozos ahogados de un hombre roto. Mateo, en su desesperación, se había vuelto ciego al dolor de su hijo y sordo a la música que éste tocaba. La música que él mismo había amado tanto, ahora le resultaba un eco fantasmal de lo que se había perdido. Se había rendido, convencido de que la esperanza de su hijo era una fantasía cruel que solo prolongaría el sufrimiento de la familia. La vida de Leo se había vuelto un lienzo en blanco, pintado con los tonos de la desesperación. Un día, el doctor Elias, un hombre de ciencia pura y pragmática, se sentó con Mateo y le habló con una voz desprovista de emoción. Las palabras del médico, frías y directas, se sintieron como puñales para el padre de Leo. No hay más que hacer. Hay que dejarla ir por el bien de la familia. Leo, que escuchaba la conversación desde el pasillo, sintió que el mundo se le venía abajo. La voz del médico era la personificación de su mayor temor, la confirmación de que la realidad era más fuerte que su esperanza. Entró corriendo a la habitación de su madre, con el corazón martilleando en su pecho. Agarró su violín con manos temblorosas y con lágrimas que le nublaban la vista, comenzó a tocar. Pero la melodía que salió era un eco de su desesperación, una cacofonía de notas desafinadas que rompían el silencio. La música que antes era un bálsamo se había convertido en un reflejo de su dolor interno. Mateo, al oírlo, entró en la habitación. «¡Basta, Leo!», le gritó, su voz un eco de su propio sufrimiento. «No la hagas sufrir más, es hora de dejarla descansar». El grito de su padre fue como una daga en el corazón del niño. Leo se detuvo, con el violín aún en sus manos, y sintió la soledad más profunda que había conocido. El mundo de su padre era la cruda realidad, el suyo, la fe inquebrantable en el poder de la música. Se fue a su cuarto sin decir una palabra y se encerró en su dolor. Por primera vez en mucho tiempo, no tocó el violín. Se sentó en el suelo, con la espalda apoyada en la cama, y se dedicó a llorar en silencio. El peso de la culpa y la desesperación era casi insoportable. Al día siguiente, con los ojos hinchados y el alma pesada, Leo encontró unas viejas partituras en el cajón del escritorio de su madre. Eran las notas de una melodía que el Ara había comenzado a componer antes del accidente, pero que nunca había terminado. La canción era hermosa, con una melancolía que se sentía como un abrazo. Leo la miró, una idea destellando en sus ojos. Él la terminaría. Él le pondría fin a esa canción, así como la música de su madre le había dado un comienzo a su vida. Sería su regalo para ella, su última esperanza, su forma de demostrarle a su padre y al mundo que la fe puede vencer a la razón.
La esperanza, que parecía haberlo abandonado, regresó de a poco, una nota a la vez, en su corazón. Leo se dedicó a perfeccionar la melodía, a pulir cada nota hasta que brillara. Practicaba de día y de noche en silencio, sin que su padre lo escuchara. Se encerraba en su cuarto, y las melodías que salían de su violín eran ahora más que simples notas. Eran oraciones, susurros al viento, promesas al universo. En su mente, la melodía de su madre era una conversación, una historia que ambos debían terminar juntos. La canción, que antes estaba rota y desafinada, ahora era la banda sonora de su vida. El niño se había convertido en un mensajero de la esperanza, su música el puente entre la vida y la muerte. No comía, no dormía, solo tocaba, su cuerpo moviéndose al compás de la música, como si fuera una extensión de su alma. La melodía se convirtió en su voz, la única forma en que podía expresar la inmensidad de su dolor y de su amor. El violín, antes un objeto inerte, era ahora un recipiente para su fe, un faro de luz en la oscuridad. Las notas que tocaba eran la prueba de que no se rendiría, de que lucharía por su madre hasta el final. No podía permitir que la desesperanza de su padre y la voz del médico lo consumieran. Mientras Leo luchaba en su rincón, la noticia de la condición de su madre se extendió por la pequeña comunidad de Taxco. La gente del pueblo, conmovida por la historia del niño y su violín, comenzó a acercarse. Primero fueron los vecinos, que traían comida en recipientes cubiertos con servilletas bordadas. Luego, otros, con palabras de aliento y abrazos silenciosos. Las puertas de la casa se abrían y se cerraban, el flujo de gente rompiendo el silencio que antes era tan pesado. Eran almas simples, pero sus gestos eran poderosos. No hablaban de medicina ni de ciencia, hablaban de fe y de la fuerza del amor. La solidaridad de la comunidad se convirtió en un faro de esperanza para Mateo. A pesar de su dolor, no podía evitar sentirse conmovido por el cariño de sus vecinos. Se dio cuenta de que no estaba solo en su dolor, que había un lazo invisible que unía a la comunidad, un lazo que se había fortalecido en la adversidad. La tristeza de su alma, aunque aún presente, se vio aliviada por la calidez de su pueblo. Mateo, viendo a su hijo cada vez más delgado, consumido por la práctica y la desesperación, decidió poner fin a lo que él consideraba una fantasía. Un día, mientras Leo estaba en la escuela, Mateo entró al cuarto del niño y tomó el violín de su estuche. Lo escondió en el fondo de un armario, bajo una pila de ropa vieja. Su intención era buena. Quería que su hijo dejara de sufrir, que aceptara la realidad y que dejara de culparse por la situación. No quería que su hijo pasara el resto de su vida en la amargura. Cuando Leo regresó de la escuela, se dio cuenta de que su violín no estaba. El pánico se apoderó de él. Buscó en cada rincón de la casa, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Las lágrimas le caían por las mejillas. «¡Papá!», gritó, «¡mi violín! ¿Dónde está?». Mateo lo miró con los ojos llenos de tristeza, pero no cedió. «No hay más música, hijo», le dijo con la voz ronca. «Es hora de aceptar». El niño sintió que su alma se rompía en 1000 pedazos. El violín era su única esperanza, y ahora se había ido. Se sintió traicionado por la única persona que le quedaba, el hombre que debería haber sido su mayor apoyo. Leo no se rindió. Por días se sentó al lado de la cama de su madre, pero sin el violín. Hablaba con ella, le susurraba la melodía que había compuesto, le contaba historias de su vida, de la escuela, del pueblo. La inacción era un tormento. Se sentía impotente, un espectador de su propia tragedia. El tiempo pasaba y su madre no despertaba. El doctor Elias había programado la fecha para desconectar los aparatos y la hora se acercaba.
Mateo, al ver a su hijo tan abatido, sintió el peso de su decisión. Se dio cuenta de que, en su desesperación, le había quitado a su hijo lo único que le daba esperanza. Se sintió como el villano de la historia, el hombre que le había robado a su hijo su única razón para vivir. Se arrodilló al lado de su hijo y lo abrazó pidiéndole perdón. Al final del día, el padre de Leo, superando la desesperanza, le devolvió el violín al niño y le dijo: «Hijo, si esta es la única forma de que tú creas que tu madre puede despertar, entonces toca con todo tu corazón». Fue un momento de redención para el padre, que ahora no solo veía la luz en su hijo, sino que también la abrazaba para sí mismo. El corazón de Leo se llenó de esperanza, de nuevo, y al ver los ojos llorosos de su padre, sintió que ya no estaba solo. El violín, ahora en sus manos, ya no era solo un instrumento, era una segunda oportunidad. Leo entró en la habitación de su madre en el hospital de San Pablo. Era un lugar estéril, con paredes blancas y el sonido constante de los monitores que marcaban un pulso débil pero constante. La mano del doctor Elias estaba sobre un botón, propia realidad, donde la melodía podía curar lo que la ciencia no podía. El mundo exterior se desvaneció, dejando solo a él, a su violín y a su madre. Su cuerpo se movía al compás de la música y sus dedos, que antes eran torpes e inexpertos, se movían con la gracia de un maestro. Las primeras notas de la canción inacabada de su madre llenaron la habitación. No eran solo notas, eran recuerdos, emociones, un viaje en el tiempo. La melodía era un eco de la risa de Elara, un recuerdo de los cuentos que les contaba, de la calidez de su abrazo. El sonido del violín se elevaba, desafiando el estéril silencio del hospital, llenando cada rincón con una belleza sobrehumana. Las notas se hacían más y más fuertes, un crescendo de esperanza, un grito silencioso por la vida. El doctor Elias, con la mano aún en el botón, miró al niño con asombro. Había visto de todo en su carrera, pero nunca había presenciado algo así. La ciencia decía que no había nada que hacer, pero el niño estaba demostrando que había fuerzas más allá de la lógica. La música de Leo no solo llenaba la habitación, sino que parecía llenar cada corazón presente. En medio de la melodía, algo inesperado sucedió. Un pequeño temblor en uno de los dedos de Elara, un movimiento casi imperceptible, pero para Leo fue un terremoto. Sus ojos se abrieron de par en par y una lágrima de esperanza rodó por su mejilla. Su padre, que estaba de pie al lado de la cama, se inclinó, incrédulo. El doctor Elias se alejó del monitor, sus ojos se abrieron en asombro. Pero el niño no se detuvo. Al contrario, la melodía se hizo más fuerte, más intensa, como si cada nota fuera un latido de su corazón. El violín de Leo, que antes era solo un instrumento, se había convertido en un canal de amor puro. El niño no tocó la música de su madre como si fuera un recuerdo. La tocó como si fuera una oración, un conjuro, una promesa al universo de que la esperanza no se había perdido. Las lágrimas de su padre ahora se derramaban sin control, un testimonio de que su corazón roto se estaba llenando de fe. Las notas finales de la canción resonaron en la habitación, llenándola de una belleza etérea. Y en el momento exacto en que la última nota se disipó en el aire, sucedió el milagro. Elara abrió los ojos. Sus labios se curvaron en una sonrisa débil y la primera palabra que salió de su boca con la voz aún ronca fue «Leo». La habitación, que antes era un santuario de la desesperación, se había convertido en un lugar de milagros. El silencio, que antes era un símbolo de la muerte, ahora era un lienzo en blanco para la nueva vida que comenzaba.
El violín de Leo cayó de sus manos y se desplomó contra el suelo, un sonido que para él ya no era un lamento, sino un canto de victoria. Se arrodilló al lado de la cama y abrazó a su madre, el rostro lleno de lágrimas. Mateo, con el corazón en la mano, se arrodilló junto a su hijo y abrazó a su esposa. Por primera vez en meses, la familia estaba reunida de nuevo. El doctor Elias, atónito, miró el monitor, que ahora mostraba signos vitales fuertes. Se sentía avergonzado por su ceguera. La ciencia, su única verdad, había fallado. El amor, la fe y la música del niño habían hecho lo que años de estudio y avances tecnológicos no pudieron. La lógica, el pragmatismo, la razón se desvanecieron frente al poder del espíritu humano. El médico se había enfrentado a la muerte tantas veces, pero nunca se había encontrado con algo que la desafiara con tanta audacia. El violín en el suelo parecía brillar con una luz propia, el testigo silencioso del milagro. El padre de Leo miró a su hijo con una admiración que no podía describir. Había visto su fe como una debilidad, pero ahora se daba cuenta de que era la mayor fortaleza de su hijo. La transformación de Mateo, de un hombre roto a un hombre de fe, se completó en ese instante. La recuperación de Lara fue lenta, pero constante. Los días en el hospital se convirtieron en semanas, pero cada día era una victoria. Leo nunca se separó de su madre, siempre a su lado, susurrándole la melodía de su canción. El sonido del violín, que antes era un lamento, ahora era la banda sonora de la recuperación de su madre. La música que él había creado para despertarla ahora se convirtió en la melodía de su nueva vida. Mateo, que ahora había dejado el alcohol y las deudas, trabajaba incansablemente para poder pagar los gastos del hospital. Su padre, que antes era una figura distante, ahora era su cómplice, su mejor amigo, su mayor apoyo. La familia, que antes estaba al borde de la desintegración, ahora se había convertido en una unidad inquebrantable. El violín, que antes era un símbolo de su dolor, ahora era un recordatorio de que la fe puede mover montañas. Un día, mientras Mateo y Leo esperaban en la sala de espera del hospital, el doctor Elías se acercó a ellos. Su rostro ya no era el de un hombre pragmático, sino el de un hombre humilde, asombrado. Se sentó a su lado, con la mirada perdida en el suelo. A veces, dijo en voz baja, la ciencia no puede explicar el corazón humano. No hay ecuación que pueda medir la fuerza del amor. Se detuvo un momento y luego miró a Leo con una mirada que contenía una mezcla de respeto y admiración. El Lara no se despertó por la medicina, se despertó por tu amor, hijo, por tu música. El médico, que antes era el antagonista de la historia, ahora era un testigo del milagro. Las palabras del médico fueron un reconocimiento del poder del espíritu humano, de la victoria de la fe sobre la lógica. Leo, que escuchaba con el corazón en la mano, sintió que su alma se había sanado. Ya no era un niño solitario, un espectador de su propia tragedia. Ahora era un héroe, un símbolo de esperanza, un testimonio vivo de que la música, el arte, el amor pueden curar lo que la ciencia no puede. Su madre, que antes era un cuerpo inerte, ahora era la prueba viviente de que la fe, la esperanza y el amor pueden vencer a la muerte. El violín, ahora un objeto sagrado, se convirtió en la banda sonora de su vida. La historia de Leo, de Lara, de Mateo, de la música que despertó a la muerte, se convirtió en una leyenda en la pequeña villa de Taxco. Y cada vez que el violín de Leo se escuchaba en el aire, la gente sonreía y recordaba que los milagros, a veces, se visten de pequeñas notas.
La recuperación de Elara fue un regreso lento y majestuoso, como el sol emergiendo de la niebla. Con cada día que pasaba, una nueva capa de vida regresaba a ella. Primero, la fuerza en sus manos, luego, la capacidad de sentarse y finalmente, la habilidad de caminar de nuevo. Su mente estaba intacta, pero sus recuerdos de los últimos 6 meses eran un vacío. Lo único que recordaba era la melodía que la había sacado de la oscuridad, la canción que su hijo había terminado. La casa de Taxco, que antes era un santuario de la melancolía, se llenó de nuevo de risas y de la música del piano de Elara, que por fin había sido descubierto de su sudario blanco. La vida, que antes era un lamento, se había convertido en una sinfonía de gratitud y de amor. Mateo, que había dejado su amargura atrás, ahora trabajaba con una alegría renovada, ya que su propósito ya no era simplemente pagar deudas, sino construir un futuro para su familia. Su viaje, que comenzó con la desesperación, se había convertido en un viaje de redención. El violín de Leo, que antes era un símbolo de su dolor, se convirtió en el instrumento de su nueva vida. Lo tocaba no solo para su madre, sino para toda la comunidad de Taxco, que se reunía en las tardes a escucharlo. Su música, que antes era un lamento, se había convertido en un himno a la esperanza. Un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, la fe y el amor pueden vencer a la muerte. El niño, que antes era tímido y solitario, se había convertido en un líder silencioso. Su música un faro de luz para todos los que habían perdido la esperanza. Él había demostrado que el amor no es solo un sentimiento, sino una fuerza palpable que puede mover montañas y sanar lo que la ciencia no puede. Su historia se había convertido en un mito en la villa, un relato de un niño, un violín y una canción que había despertado a la muerte. La lección de esta historia es que el pasado no puede ser cambiado, pero lo que se hace con él, sí. La desesperación de Mateo y la soledad de Leo, que una vez los definieron, se convirtieron en el lienzo sobre el cual pintaron su redención. El violín, que era un objeto de dolor, se convirtió en una herramienta de curación, y la música, que era un eco de la pérdida, se convirtió en el sonido de la esperanza. Lo que el mundo había visto como una tragedia sin remedio, el amor incondicional y la fe inquebrantable de un niño, transformaron en un milagro. Cada nota tocada por Leo, cada lágrima derramada por Mateo, cada momento de silencio al lado de la cama de Elara, se convirtió en un paso hacia la sanación. Esta historia es un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, hay una melodía esperando ser tocada, una canción que puede despertar a la vida, y que a veces la ciencia no tiene respuesta, pero el corazón humano siempre la tiene. Con la familia finalmente reunida, la vida en Taxco continuó, pero ya no era la misma. El pueblo entero había sido testigo de un milagro, y la historia del niño y el violín se contaba en cada rincón. La neblina, que antes parecía un sudario, ahora era un manto misterioso y romántico sobre las montañas, un recordatorio de que la belleza puede encontrarse incluso en la melancolía. Leo ya no era solo un niño, era un símbolo de fe y de perseverancia. Su música, que se escuchaba por las calles, era un recordatorio de que no importa qué tan oscura sea la noche, siempre hay una canción que puede traer de vuelta la luz. El pasado no podía ser borrado, pero lo que se hacía con él, eso podía convertirse en una obra de arte, y su vida era la prueba viviente de ello.